En esta imagen podéis ver cómo quedaría un edificio desde un punto de vista o desde una perspectiva frontal, cónica frontal. En este lo que quiero que observéis es cómo cada una de las plantas que representarían un cuadrado, realmente no se va a ver nunca el cuadrado en verdadera magnitud. Lo vamos a ver, de hecho, esta figura geométrica sería un trapecio. Fijaos que representando plantas que tendrían la misma superficie, no vemos siempre la misma cantidad de superficie. En este caso, veo más cantidad de superficie que en esta. En cualquiera de los casos veo más superficie que en esta. En esta, como coincide con la línea de horizonte que estaría situada aquí, no veo más que el canto de esta planta. Y una vez sobrepase la línea de horizonte, lo único que podré ver es la superficie de la parte inferior. Aquí veo la parte superior, aquí no veo nada y aquí veo la parte inferior. Quiero que os fijéis en eso. Y quiero que os fijéis, para que podáis hacer dibujos que tengan una cierta coherencia, aunque no sean perfectamente geométricamente exactos, quiero que os fijéis que conforme estas plantas se van alejando de la línea de horizonte, cada vez puedo ver más la superficie. ¿De acuerdo? La que está más abajo es la que está más alejada, que es esta, es la que más superficie veo. Esta veo un poco menos, en esta que está en la misma línea de horizonte no veo nada, y en esta que se vuelve a alejar vuelvo a ver una superficie, pero esta vez de la parte inferior. Fijaos en esa regla. Entonces, cuando representéis algún tipo de objeto que tenga, por ejemplo, varias secciones, tened en cuenta que las que estén más alejadas de mi altura de observación, que es lo que marca la línea de horizonte, la línea de horizonte no deja de ser la altura de mi visión. Si tiene varias secciones, cualquier objeto, una botella, un jarrón, una serie de cajas, lo que sea, tened en cuenta eso, que las superficies que voy a poder ver más son las que se alejan de esa altura de mi visión. Anteriormente hemos visto ejemplos de perspectiva cónica frontal, en que solamente hay un punto de vista. En este caso quiero que veáis un ejemplo de una cónica en la que hay dos puntos de vista. Y quiero que reflexionemos sobre una limitación que tiene este sistema, sobre todo cuando quiero situar los puntos de fuga, para darle una coherencia. Estamos limitados a que para situar los dos puntos de fuga dentro del papel, el dibujo se tiene que acabar reduciendo mucho, con lo cual no nos adecuamos realmente al espacio que tenemos. El dibujo dentro del papel en que hemos dibujado normalmente no acaba quedando de forma adecuada, ¿vale? Para eso voy a deciros un pequeño truco. Podríais utilizar algunas líneas, un par de una o dos hojas. Por ejemplo, si queréis hacer una cónica frontal en que situéis el punto de fuga muy lateralizado, podéis utilizar una hoja auxiliar, y en caso que queráis hacer los dos puntos de fuga, podréis utilizar dos líneas auxiliares. De cualquier tipo de papel, podéis utilizar un papel que hayáis utilizado solo por una cara, y de esta forma situaría la línea de horizonte, que en este caso tendría mucha más cabida, ¿vale? Aquí lo que tenéis que ir con cuidado es que no se os mueva demasiado los papeles. El momento que se os mueva, pero tengáis las líneas de fuga, podéis hacer sencillamente que encajen las líneas de fuga con las que ya habéis dibujado. ¿De acuerdo? Porque al final o le ponéis celos, o es inevitable que en algún momento dado se mueva un poco. Bien, y este es un truco en el que ya me ayuda a poder situar un punto de fuga y otro más alejados, y poder permitirme dibujar a un tamaño más adecuado a este formato. De esta forma me permite lucirme más. En una prueba no es lo mismo dibujar un objeto que es muy sencillo como dibujarlo a este tamaño, con esta perspectiva, que dibujarlo más en pequeño. Nos da una sensación de seguridad el poder dibujar en pequeño, pero después no es lo mismo. Siempre se aprende más dibujando en grande que en pequeño.
Si sabéis dibujar en grande, después de reducir tamaños es más fácil que lo contrario. Si os acostumbráis a dibujar muy en pequeño, da una falsa sensación de seguridad que te salen las cosas mejor, pero después, si lo tienes que ampliar, todos los defectos se ven más. Entonces, volviendo al tema, este sería dibujar un objeto muy sencillo, con los que igual serían los más adecuados para empezar a dibujar con perspectiva cónica, muy geométrico, de forma que nos permita tener una serie de líneas de fuga que nos enmarquen ese tipo de perspectiva. Y ahora vuestro primer problema será, como no vamos a entrar a cuestiones geométricas, ¿cómo sitúo yo estos puntos de fuga? ¿Los sitúo donde yo quiera? Hasta cierto punto sí, podemos situarlos a la misma distancia. El punto principal sería este de aquí, dentro de la línea de horizonte, sería el punto donde estaría situado mi visión de una forma centrada. Entonces, sobre ese punto principal puedo situar estos dos puntos de fuga a la misma distancia o uno más alejado de otro. Solamente una cuestión: cuanto más alejado esté un punto de fuga, más me va a permitir ver las cosas, las caras que fuguen hacia ese punto. Quiero decir, si este punto de fuga lo sitúo mucho más cercano, esta cara del brick de leche me quedaría mucho más estrechita y apenas la podría ver. Cuanto más aleje el punto de fuga, más se alargará esta cara. ¿De acuerdo? Entonces, eso, el utilizar dos puntos de fuga me va a permitir estructurar el dibujo y mostrar una cara más que otra o las dos por igual, depende de lo que me convenga o mi intención. ¿De acuerdo? Más o menos, por no entrar demasiado en detalles, siempre os aconsejo el empezar trabajando con esto de una forma intuitiva. Esto quiere decir que si pongo el punto de fuga, hago ese primer encaje y no me gusta cómo está quedando, borro todo y sitúo el punto de fuga un poco más alejado antes de entrar en detalles. ¿De acuerdo? En segundo lugar, el dibujo es muy sencillo y muchas veces tenéis la tendencia a, por llenar ese espacio, el entrar a detalles como dibujar las tipografías de las marcas, las imágenes que pueden estar pintadas en cada una de las caras. Eso es entrar a complicarse mucho la vida, porque una de dos, o te va a costar mucho trabajo hacerlo, o va a quedar mal. Por ejemplo, una cuestión tan sencilla como poner un poco de rotulación, una serie de letras. Aquí nuestro problema vuelve a ser el de encajarlos dentro de un sistema de perspectiva. No es lo mismo dibujar las letras en plano, por ejemplo, en este caso, en que la palabra leche, en la que todas las en que todas las letras tienen el mismo tamaño, que dibujarlo dentro de un sistema de perspectiva en que, depende de lo lejados que esté del punto principal o próximos al punto de fuga, se va a ver más grande o más pequeño, ¿vale? Esto me complica mucho la vida. Entonces, consejo: rotular lo mínimo. Y si queréis rotular, acordaos o revisar el vídeo en el que os comento cómo hacer repeticiones del mismo módulo, de forma que de una forma coherente se quede dentro de la perspectiva de una perspectiva cónica. Y acordaos de eso, el calcular. En este caso voy a hacerlo aquí de una forma separada para que lo podáis ver un poco mejor. Si tenéis punto de fuga, el borde de cartel o de la rotulación, que podría ser el equivalente a este de aquí. Después calculad la mitad de esta altura para fugarlo también, nos va a ayudar a calcular esos anchos. Y voy a hacer una pequeña cuadrícula donde, si quiero poner cualquier tipo de letras, igual que en el otro vídeo os decía, las ventanas, las repeticiones de edificios que tuvieran el mismo ancho, las fachadas, las ventanas, las puertas, pues de esta forma también vamos a ir jugando con los anchos y las diagonales. Por ejemplo, la primera cuadrícula para la letra la voy a poner a la medida que a mí me parezca, esta. ¿De acuerdo?
Ahora, una vez tengo esta, lo que ahora este sistema me va a permitir es que las demás sean coherentes. Entonces, para ello, lo que voy a hacer, acordaos, que voy a utilizar las diagonales. Este punto de aquí lo uno con este punto que va a la mitad y me llegaría a la esquina del siguiente recuadro. Aquí vuelvo a hacer lo mismo. Desde este punto lo uno con la mitad de esta diagonal y me da el siguiente recuadro. Este lo uno con la mitad y me da el siguiente recuadro. Y de esta forma lo puedo hacer puedo hacer esta reducción de una forma más coherente. Porque si no, hacer una un poquito más pequeña que la anterior, a ojo, suele ser muy complicado no reducir las cosas demasiado rápido. No queda natural. Entonces, esta es una forma en la que puedo hacer una forma muy sencilla, una especie de cuadrícula en la que podría encajar cualquier rotulación. ¿De acuerdo? Si quisiera situar leche, tendría que hacerlo ahora siguiendo esta cuadrícula. Incluso los bordes de las letras podrían jugar también con esos puntos de fuga. ¿De acuerdo? Pero de todas formas, os sugiero que rotuléis de una forma muy sencilla. Quiero decir, si tenéis que dibujar elementos de rotulación de un empaquetado de un producto, hay una serie de etiquetas de información que por favor no empecéis a entrar a todos los detalles. Podéis hacer alguna cosa muy general, hacer cómo quedaría el rectángulo de una etiqueta de otra. Si queréis simplificar las líneas, podéis hacer las líneas de texto como que también vayan al punto de fuga, de una forma muy sencilla, porque no interesa ese tipo de realismo, menos ahora. Ahora la información cuando os enfrentéis a un dibujo de este tipo, seguramente lo que se pretende es ver cómo poder representar la geometría general, no esta serie de detalles que de forma digital es muy fácil un dibujo deformarlo y ponerlo como si estuviera en perspectiva sobre la pantalla, y es muy complicado hacerlo a mano. De la misma forma, cuando tenemos elementos circulares, también esa línea de horizonte, que en este caso estaría situada aquí, a esta altura, esta línea de horizonte nos marcaría la diferencia entre ver la superficie de arriba de una sección circular, más grande o más pequeña, o ver la superficie inferior. ¿Vale? Y aquí vuelvo a recalcar lo de los elementos que tienen como varias secciones, varios elementos circulares, que lo vamos a ver como elipses, como pudiera ser vasos, que pueden ser muy frecuentes en objetos pequeños o bodegones, en que, fijaos, que en el momento que tienen dos elipses, la inferior y la superior, el que se marque la diferencia entre una elipse más abierta y una más achatada nos da una sensación de perspectiva que no me daría un dibujo como este, que básicamente sería como una visión frontal de un vaso. Hay muchas veces que la primera tendencia es hacerlo así por simplificarlo, porque realmente también es una representación válida de un objeto con elementos circulares, pero muy simplificada, y no me da esa sensación de perspectiva, de diferencias de alturas o de un punto de vista concreto en el que se marca esa diferencia entre diferentes alturas, diferentes proximidades o alejamientos de la línea de horizonte. Un bodegón que podría ser muy sencillo, como un vaso y una botella, el momento en el que se marca esa diferencia, como corrector, el momento que veo que se marca esa diferencia entre una elipse más achatada y una elipse más abierta, incluso en algún momento dado podría darse la parte, quiero decir, el momento que rebasara, si un vaso o una botella fuera más alargada y rebasara la línea de horizonte, podría darse el caso inverso, en que esta curva más cercana a nosotros de pronto se invirtiera. Imaginaos que si lo alargara así hacia arriba,
podría darse un momento en el que la curva más cercana a nosotros se invierta, ¿de acuerdo? Y estos detalles nos da una sensación mucho más profunda de la perspectiva, aún dibujando objetos muy pequeños. Ten en cuenta esa cantidad de superficie que se ve en cada una de las secciones, según esté más alejada o más cercana a la línea del horizonte. Vale, ahora una vez visto estas generalidades de la perspectiva cónica, vamos a ver un ejemplo que en algún caso de hecho ha salido en alguna prueba de alguna escuela. Hay muchas veces que el problema a la hora de dar un modelo para que dibujéis, el montar un bodegón, que para dibujo artístico igual sería lo más adecuado, es muy complicado técnicamente que 200 personas puedan ver bien un bodegón. Entonces, los 5 que están en primera línea ven un estupendo, habrán 10 que verán regular y habrá 50 que tendrán que imaginárselo más que poder verlo y dibujarlo. Entonces, muchas veces la opción suele ser dar un objeto pequeño, barato, que cada uno pueda tener en su mesa y dibujarlo. Esto, pues, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Primero, que hay veces que tendemos a dibujar los objetos del tamaño del que son. Quiero decir, es complicado, hay que hacer un esfuerzo mental muy grande para decir, vale, me dan un objeto muy pequeño, pero yo voy a hacerlo mucho más grande para adecuarlo al espacio del papel en que estoy trabajando. ¿Vale? En cuanto a esto os voy a enseñar un pequeño boceto. Fijaos que en este he hecho un poco un batiburrillo de distintas fases de lo que podría ser la prueba. Por una parte he estado estudiando cómo sería la pieza en vistas diédricas para poder describir esta parte interior, cómo haría un corte para poder dibujar esta estructura que se utiliza para darle mayor solidez y para poder encajar unos y otros. Y después también he hecho un pequeño estudio de cómo dibujarlo. Fijaos el cambio de tamaño de esta pieza, que más o menos igual se vería en este sentido, de entre esta pieza y este dibujo. Este dibujo está mucho más adecuado al espacio que en el que estoy trabajando que si lo dibujo a un tamaño más parecido al que está aquí. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, unos cuantos pasos y algunos consejos para poder aplicar una perspectiva cónica, que es de lo que se trata en este tema, a un objeto pequeño que pueda estar, con el cual pueda estar trabajando en mi mesa, que me den y que con este me quede ya me lo puedo llevar a mi casa incluso y tal. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a coger un papel en blanco y voy a hacer una cónica frontal que es la más sencilla. Pues la cónica frontal me va a permitir que una de las caras, como me pasaba aquí, voy a hacer un dibujo muy parecido al que hay aquí. Una de las caras, esta de aquí, voy a marcarla en rojo. Esta cara de aquí no deforma. Esta cara de aquí es un rectángulo y continúa siendo un rectángulo en el plano del papel. Las que deformarán serán las otras, la del lateral y la parte superior, que fugan hacia el punto de fuga. Esta parte de aquí ya sí que, aunque sea un rectángulo, no lo veo como un rectángulo, ni esta de aquí tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, esto, por dar algún otro ejemplo, podría aprovecharlo si tuviera que dibujar alguna pieza que en uno de sus puntos de vista sea más complicado que en otros. Por ejemplo, podría verse esta de aquí, que por no tener que estar dibujando una elipse, podría optar por, en una cónica frontal como esta, dibujar un círculo tal cual y después hacer como que la lata o el elemento que sea circular fugue. Entonces solamente deforman las partes que no son circulares. Las partes circulares incluso las podría hacer con un compás si fuera necesario. ¿De acuerdo? Es un pequeño truco. Esta cónica frontal, para los que conozcáis el sistema de perspectiva caballera, tiene ciertas similitudes con él.
Entonces, y tiene esa gran ventaja, una cara que no deforma. Entonces vamos a empezar por esa cara. En este también voy a hacer una cosa, en este fijaos que lo que os comentaba, lo que habéis visto en el otro vídeo, si la línea de horizonte está aquí, para poder adecuarme más a este espacio que me dé más juego, voy a situar el punto de fuga fuera del papel. Y para eso me voy a ayudar en una hoja auxiliar. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por eso. Voy a situar esta forma de perspectiva cónica, lo que os comento, es bastante sencilla. Entonces, en esta puedo empezar situando tranquilamente un rectángulo que aunque sea mucho más grande, y vamos a intentar mantener las proporciones, se ve claramente que es un rectángulo, entonces, pero las proporciones entre el alto y el ancho no llega ni a la mitad, ¿vale? Básicamente voy a intentar que esas proporciones respetarlas, ¿vale? Aquí en la parte de boceto ya sabéis que es la parte en la que puedo hacer todas las modificaciones que quiera. En este aún quiero aumentar el tamaño para que me dé más juego. ¿Vale? El punto de fuga voy a situarlo aquí arriba. En este, más que nada porque me interesa que la parte superior se vea. Si en un momento dado dijera, mira, la parte de arriba no tiene elementos de interés que me interesen, puedo coger y bajar ese punto de fuga aquí y entonces me da la sensación de que sea más grande todavía. Pero en este caso, como tiene estos elementos, estos pequeños cilindros que ayuda a la pieza a encajar, voy a intentar que se vean. Eso igual va a ser la parte más complicada, esos pequeños cilindros. ¿Vale? Pues voy a situar el punto de fuga, lo voy a situar aquí. Punto de fuga. ¿Vale? Aquí, en esta continuación de la línea, de esta línea aquí, puedo hacer, en algunos casos, cuando trabajáis con una hoja auxiliar, podéis hacer un par de líneas así, que después, en caso que se mueva, me ayudará a volver a encajarlas en su sitio. ¿Vale? Y después esto no molesta y se puede borrar con cierta facilidad. Pues nada, vamos allí. Si necesitarais, podríais ayudaros de una hoja doblada o una regla. En principio, si no está prohibido el uso de reglas, para hacer estas líneas rectas tan largas podéis ayudaros de ellas. Líneas auxiliares, que después en un momento dado puedo regruesar. Sin necesidad de regla, puedo regruesar la parte que me interese. ¿Vale? Entonces ahora como no voy a entrar geométricamente a cómo reducir este lado, habría formas de calcular esa reducción, pero no voy a entrar en ellas, voy a hacer una forma intuitiva. Pues, por ejemplo, hasta aquí. Aquí se va a acabar la pieza. Y en esta, una vez tengo estas líneas, estos rayos que van al punto de fuga, voy a aprovecharlos y voy a forzar esta a que sea horizontal. Porque esta cara, aunque no la viera completamente, tampoco deforma. Esta cara de aquí, esta parte posterior, de la cual solo voy a ver dos líneas, esta también, si la pudiera ver completa, sería un rectángulo que no deformaría, igual que este de la cara principal. De hecho, voy a regresarlo ya, porque no creo que tenga inconveniente en que esto sea así. Lo de atrás no, porque aquí habrá algunos elementos que puede ser que me vayan variando un poco. ¿Lo veis? Y ahora, fijaos que de esta parte podía, en un momento dado, poder prescindir y centrarme ya en lo que tengo dibujado. ¿De acuerdo? Esta arista tampoco voy a tener problema en regresarla ya, porque ya va a ser bastante definitiva, y está aquí también. Las aristas de esta figura, fijaos que son muy vivas, tienen... En un momento dado, si fuera otro tipo de material o una cosa más blanda, podía jugar a redondear, pero en este, cuanto más rectas y más afiladas quedan esas esquinas, más verosímil va a ser. ¿Vale? Pues bueno, ahora
Y como veis, es una pieza muy sencilla de dibujar, por lo menos esta parte más general. Ahora la parte más complicada va a ser dibujar esos pequeños cilindros que después ayudan a que una pieza enganche con otra en los huecos que dejan estos espacios aquí, estos círculos aquí. ¿Vale? Pues vamos allá. En esta lo que veo es que son una fila de 4 por una fila de 2. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es, voy a situar, digamos, voy a hacerme un esquema de ejes y voy a intentar hacer esas reducciones que os comentaba de una forma intuitiva. Básicamente va a ser dividir por mitad y mitad, ¿vale? Para poder situar estos elementos de la forma más, que de la forma más natural posible, ¿vale? En aquel momento voy a dividirme este por la mitad y voy a llevar ese punto de fuga hasta aquí. Y lo que os comento, estas líneas son muy delicadas, si queréis os podéis ayudar con una regla para hacerlas. O si imaginaos que en vuestra prueba dijeran no se pueden utilizar reglas para nada, podéis coger una hoja auxiliar, la dobláis y la utilizáis para hacer una pequeña guía. Digamos que del círculo lo que voy a hacer es hacer una pequeña cruz para marcarme ese centro del círculo. Y ahora veré cómo hago de una forma intuitiva esos círculos para que todas parezcan que sean del mismo tamaño. Aquí el problema es que van a ser círculos que se van a ver bastante pequeños, y entonces voy a intentar mantenerlo lo más sencillo posible. Ahora veremos cómo va quedando y lo iremos adecuando a las necesidades. Bien, pues de momento vamos a hacer esas pequeñas crucecitas para marcarme dónde estarían cada uno de los círculos. Para eso voy a hacer el punto de fuga, que serían aquí también. El problema cuando hay tantos tan cercanos unos a otros es más necesario lo de una regla para poder mantenerlos dentro de lo creíble. Aquí están todos ya desde una perspectiva muy hay ángulos muy oblicuos entre sí y eso lo dificulta, ¿vale? ¿Os acordáis cómo hacíamos para calcular la mitad de uno de los lados que deforma? Pues voy a aprovecharlo para ir dividiendo esto en 4 mitades y después cada una de las mitades me marcará dónde encajaría ese pequeño círculo. Bien, vamos allá. Voy a hacerlas aquí en la superficie superior, aunque va a quedar ya un poco confuso. También, mirad, voy a empezar a hacerlo aquí en el lateral. Una vez tenga el lateral dividido en 4, esas líneas conforme llegan aquí las lanzaré horizontalmente hacia el otro lado. Más que nada porque esto lo tengo mucho más despejado y esto ya tiene muchas líneas. Entonces voy a hacer primero calcular esa primera mitad, que básicamente lo que voy a hacer es trazar las diagonales y donde se cortan me da la mitad. ¿Veis? Esta mitad, fijaos que se queda mucho más grande que esta. Y el calcularlo de esta forma me ayuda a que estas dos mitades fugadas queden mucho más natural que si lo hiciera a ojo de buen cubero. Voy a hacer las otras diagonales de esta de aquí. Me da de nuevo una mitad más grande que otra. Y esta primera de aquí, fijaos que aquí como los hago ojo, entre una y otra, a poco que eso se me puede ir bastante. Y aquí me vuelve a suceder lo mismo. Cada uno de estos cuartos, de estas cuartas partes, cada una va siendo más pequeña que la otra. No me ha quedado del todo bien, pero bueno, será suficiente. Bastará. Mira, voy a modificar ligeramente ahora, ojo, esta de aquí, para que se note más esa diferencia. ¿Vale? Y ahora a partir de esta voy a ojo, para no alargarlo demasiado el vídeo, lo podéis volver a hacer por diagonales. Voy a hacer diagonales para calcular la mitad de cada uno de estos cuartos. ¿Vale? Cada una de estas mitades, haciendo una línea horizontal, se cortará con las otras líneas auxiliares.
¿vale? Y me voy a situar ya de una forma intuitiva un centro aquí, otro centro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Y ahora es eso, no quiero entrar demasiado a a la geometría de estos elementos. Quiero que quede natural, que quede creíble, pero no quiero estar perdiendo mucho tiempo con estos. Entonces, en este, básicamente, podría hacerme una serie de anchos a ojo. Dentro de cada, sobre todo el superior, va a ser igual el que más se va a ver, de este y este. Y los demás van a ser más pequeños y más pequeños, ¿vale? Y a partir de este voy a hacer una elipse a ojo, ¿vale? Intentando que cada uno se adecue un poquito a ese espacio que tiene. Ya os digo, va a distar muchísimo de ser perfecto ni geométricamente perfecto, pero yo creo que nos va a dar la sensación suficiente para que resulte más o menos creíble. Por eso, en este os recomiendo que la parte geométrica general sí que esté bien medida, bien adecuada, y los pequeños detalles los solventemos de una forma más rápida, ¿vale? A partir de si sobre esta estructura general, si quiero darle un ligero claro oscuro de cada uno de los elementos, yo creo que es suficiente. Pero fijaos, con esta geometría general, y a partir de aquí, ya entrando a detalles, regresando, ahora ya, a partir de este momento, voy a prescindir de la hoja auxiliar. Ya centrándome en este, puedo ya entrar en detalles de qué elementos puedo regresar, qué elemento y qué espacios en blanco voy a tener que dejar. Pues ya puedo hacer bastante creíble esta representación. Sobre todo, cuidar, en una cónica frontal, cuidar las verticales que sean verticales y las horizontales de las caras que no deforman que sean horizontales. Aunque os choque, por ejemplo, en esta de aquí, por la influencia de todas estas líneas oblicuas, se tenderá a que visualmente lo tenderéis a intentar inclinar, forzar que esta sea lo más horizontal posible, ¿vale? Son estas las que más se van a notar. Y ahí, no sé hasta qué punto podríamos abusar de eso, pero un tipo de perspectiva del que no he hablado, perspectiva aérea, ¿vale? Esa básicamente es parecido a lo que alguna vez habréis oído el esfumato y consiste básicamente en marcar más los vértices que están más próximos a nosotros, como que son más nítidos, que tienen más fuerza, y menos los que están más alejados. Y eso da una refuerza, es una técnica. Por ejemplo, si marco más estos pequeños cilindros del primer plano y los otros me olvido un poquito de ellos, puede ayudar a esa sensación de perspectiva. ¿De acuerdo? Y aquí, a partir de aquí podéis hacer ya algunas modificaciones para que os resulte lo más creíble. Una vez acabéis, en este caso sí que podéis, algunas líneas que sí que os puedan estorbar, borrarlas. Esto quizá lo dejaría, o sería una de las cosas que consultaría durante la prueba, porque esto a veces puede ser la picardía de intentar adaptarse al gusto del corrector. Por ejemplo, a mí, personalmente, me gusta que quede un poquito esa estructura de líneas para que se note cómo he llegado yo a esta figura.
como se note esos conocimientos de perspectiva que pueda demostrar con este. Entonces en esta voy a aclarar un poco esas líneas y voy a dejarlo así muy sencillo. Y lo que os digo, no lo voy a hacer aquí por no alargar demasiado el vídeo, pero a partir de esto se puede hacer un ligero claro-oscuro de las distintas caras para dar... acordaos que en el ejercicio no se debería difuminar, entonces en esto os aconsejo que hagáis con mucho un rayado muy sencillo que nos dé un ligero claroscuro, no me complicaría mucho la vida, algo que sea limpio, efectivo y rápido. Básicamente considerar que una figura de este tipo normalmente tiene una imagen, una de las caras más iluminadas, otra intermedia y otra más oscura. Puedes jugar un poco a esos tres niveles y yo qué sé, ya si quisierais forzarlo mucho podéis hacer como la sombra arrojada de esto, pero bueno, ya igual sería entrar a una serie de detalles que igual pueden perjudicar en un momento dado más que ayudar. O al claroscuro, el cambio de esa cara más clara o más oscura jugar un poco a ese claroscuro de cada uno de estos cilindros, pero igual ya se entrar en detalles que si no me la juego, me arriesgo, apuesto por mí, si no me sale bien, puede que perjudique más que ayudar. Si me sale bien, puede reforzar esa sensación de claroscuro y etcétera, ¿vale? Lo único con las sombras, intentar que sean coherentes, que vayan todas en la misma dirección. De ahí ya lo dejo a vuestro gusto. Lo doy por finalizado el vídeo, espero que os haya sido práctico y nos mantenemos en contacto. Un saludo.